Es para mí un verdadero gusto estar en esta reunión de hombres y poder sembrar la mejor semilla, que es la palabra de Dios. Y creyendo que nuestro corazón es el mejor terreno. ¿Cómo me siento invitado? Principalmente por Dios, y agradezco por supuesto a los pastores Rigoberto, Roberto y a los pastores encargados de realizar esta actividad. Me sentí invitado por Dios, llamado por Dios, ya que el mundo está viviendo grandes desafíos. De hecho, quiero creer que desde la antigüedad siempre hubo una presión para que demostráramos nuestra masculinidad. Yo recuerdo, tal vez tenía unos 13 o 14 años, y con un primo estábamos jugando en la calle y la mayoría de los otros amigos no quería mucho a mi primo. Y de pronto hubo un roce entre él y yo, aunque éramos primos, y comenzamos a forcejar y lo boté y lo tenía en el suelo. Obvio que no era pastor, ¿ah? Tenía 13 años, estaba en el suelo y yo tenía mi rodilla sobre sus brazos, lo tenía abajo de mí. Y entonces mis amigos me decían, si sos hombre, dale, dale, porque era mi primo, yo no lo quería golpear. Y todos, si sos hombre, golpealo, si sos hombre, golpealo. Hubo una presión para que yo demostrara si realmente era hombre o no era hombre. Como que si le golpeara en la cara iba a demostrar que yo era masculino, y si no lo golpeaba, que de hecho no lo golpeé, y quiero decirles que sí soy hombre. Minutos antes de comenzar esta transmisión, platiqué con nuestros camarógrafos y les pregunté, cuéntenme, ¿alguna vez a ustedes les dijeron, ¿a poco no eres hombre? Como dicen los mexicanos, ¿va? ¿A poco no eres hombre? O si sos hombre, pegá. Si sos hombre, fumá. Y uno de ellos, nuestros camarógrafos, nos dijeron, uno me dijo, a mí me dijeron con el licor. Fui a una fiesta, obvio que no eran cristianos, y en la fiesta le dijeron, toma mano. Y él no acostumbraba a tomar, le decían, ¿o acaso no sos hombre? Si sos hombre, toma una cerveza. Al otro camarógrafo le dijeron lo mismo. Va asociado con el licor. A otro de nuestros camarógrafos se lo dijeron con la cocaína. Sus amigos, y estoy hablando en la juventud, pero siempre estamos siendo sometidos para mostrar o manifestar si nosotros realmente somos masculinos. Le he titulado a esta reflexión la brutal presión contra la masculinidad. Los hombres siempre vamos a tener una presión de parte del enemigo, de parte del diablo, de parte de la circunstancia, a veces de la propia familia y a veces de la misma esposa o de la misma madre, para forzarnos a que nosotros evidenciemos, porque de alguna manera nos quieren manipular, nos quieren llevar a una acción y nosotros caemos en la trampa. Déjenme entonces hablar de tres enseñanzas para celebrar la masculinidad. ¿Cómo nosotros celebramos que somos hombres? En este mes de junio en Centroamérica se celebra el Día del Padre. Igual que en El Salvador, y me da tanto gusto llegar a la iglesia Bautista Sacamil. Muchísimas gracias por prestarme sus oídos, a prestarme su corazón para sembrar la palabra de Dios, por supuesto. Pero en el territorio centroamericano, el 17 de junio, celebramos el Día del Padre. Ser padre, ser masculino. En otras latitudes dicen ser macho. ¿Qué significa ser macho? ¿Qué significa ser masculino? Que no es lo mismo. ¿Qué significa ser hombre? Bajo este concepto que hay una brutal presión contra nuestra masculinidad. La primera enseñanza, libérate de la esclavitud de la brutal presión. Hay una presión de parte del mundo, del sistema del mundo, principalmente alejados de Dios, que nos empujan a que cometamos algunas acciones y finalmente quedamos esclavos de esas acciones. Miren esto, qué interesantísimo. Hay tres manifestaciones de esta esclavitud. La primera, la brutal presión te empuja a hacer cosas para llegar a ser alguien. Y quiero subrayar tres verbos. Tiene que ver con la identidad: ser, hacer y tener. Vamos de nuevo. Ser, hacer y tener. Y estos tres verbos siempre están allí a la orden del día para que manifestemos quiénes somos. Nuestra identidad de hombres es que somos masculinos. Estamos de acuerdo en eso. Dios hizo al hombre y a la mujer, Adán y a Eva. No hay un tercer género, no hay tendencias. Solo hay dos géneros, masculino y femenino. Ahora, esa identidad de masculinos, esa identidad de hombres, tiene que ver con tres verbos: ser, hacer y tener. Y el sistema, la brutal presión, lo que quiere hacer es tergiversar la prioridad de esos verbos. Porque honestamente, nuestra identidad tiene que ver con el verbo ser. ¿Quién soy? Esa es nuestra identidad. Sin embargo, otros dos verbos, como lo que hacemos
o lo que tenemos podría en algún momento relacionarse a nuestra identidad. ¿Qué es lo que hace el mundo? El mundo nos dice, si fumas, si tomás, si te acostás con una mujer, si fornicás, si robás, si golpeás, entonces sos hombre. Eso quiere decir que nuestra identidad no está basada en lo que somos, sino en lo que hacemos. Si golpeamos, si escupimos, si fumamos, si matamos, entonces somos hombres. El verbo tener o el verbo hacer. Si tengo 5 mujeres, soy hombre. Si tengo 10 mujeres, soy hombre. Tener. Si fornico, soy hombre. Hacer. O soy hombre porque Dios me hizo no hombre, y esa es mi masculinidad desde que soy. ¿Estamos? Ser, hacer y tener. Y la brutal presión lo que hace es empujar a que hagamos cosas para llegar a ser personas. Ver quiénes somos. Mateo capítulo 4 versículo 3. Mire el diablo qué astuto es. Padre de mentira. Si el diablo, por decirlo así, no se tentó el alma para tentar a Jesús, o sea, no le tembló la mano para jalar el gatillo, es una manera de decir, para llegar a Jesús, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros también? Y era muy sutil. O sea que la tentación es tergiversar lo que somos. La brutal presión es tener que mostrarle al mundo. No tenemos que mostrarle nada a nadie. Yo no me hago hombre porque golpeo. Yo no me hago hombre si me acuesto con una mujer. Eso no me hace hombre. Lo que me hace hombre es mi identidad, que desde que nací soy hombre porque Dios me hizo hombre. A ver si están conmigo. Mateo capítulo 4 versículo 3. En esta versión dice: el diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, fíjate, si de veras eres, es la identidad, si de veras eres, si de veras sos hombre, fumá, lo que le dijeron a nuestro camarógrafo. Si de veras sos hombre, embriagate, lo que le dijeron a nuestro productor. Si de veras sos hombre, a darle un lineazo a la cocaína, lo que le dijeron al otro camarógrafo, lo que me dijeron a mí. Si verdaderamente sos hombre, golpealo en la cara. Eso es lo que está haciendo Satanás. La tentación es hacia la identidad. Si verdaderamente eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. La tentación es: si eres, haz. Si eres el hijo de Dios, haz que se conviertan las piedras en pan. No debemos caer en la brutal presión. Libérate de esa brutal presión. Esa brutal presión que nos esclaviza tiene un segundo rostro. La brutal presión te mide por lo que haces y tienes. En la primera, quiere que demuestres quién eres por lo que haces. Ahora te quiere medir por lo que tienes. Y mire, los hombres, asumo que esta es una reunión de hombres, siempre más de alguna mujer está oyendo, y ahora que estamos en la era digital, este mensaje sale para todos lados. Pero si yo estuviera al 100% seguro que son hombres los que me están escuchando, de todos modos tendría mucho respeto por ustedes. Es un púlpito, soy pastor y me debo a mi Señor. Pero quiero decir esto: los hombres, entre sus juegos mundanos que tienen cuando no conocen a Dios y son jóvenes, quieren medir su hombría por el largo de su órgano. Si sos hombre, tenés el órgano de tal largo, tantos centímetros. Piensan que la hombría se mide por lo que se tiene, por el tamaño del bíceps, por el tamaño del tríceps. Eso no nos hace hombres, eso no es lo que nos demuestra la Escritura. Entonces debemos entender lo que dice 2 Corintios 11:23. Son ministros de Cristo. Ahora quiero usar el principio porque Pablo lo estaban presionando, la brutal presión, a ver si él era que mostrara su identidad. Mire cómo dice la Escritura. Son ministros de Cristo, dijo Pablo, como si estuviera loco hablo. Perdió la perspectiva Pablo, dice como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muertos muchas veces. ¿Qué es lo que está sucediendo con Pablo? Pablo, por llamado de Dios, era apóstol, era su identidad. Yo sé que estoy hablando de la masculinidad, pero el principio es paralelo. Estoy hablando de la identidad de Pablo. Era un apóstol de Jesucristo.
Pero la gente comenzó a murmurar de él, diciendo, él no es apóstol. Así como el diablo le dijo a Jesús, tú no eres el Hijo de Dios. A Pablo, tú no eres apóstol. A ti de pronto te están diciendo, tú no eres hombre. Tú no eres suficientemente hombre. Porque lo que tienes no lo evidencia. Y a Pablo le decía, él no es apóstol. Y él perdió la perspectiva y trató, la brutal presión lo empujó para que hablara como loco, para que mostrara, él no tenía por qué escribir y defenderse, hablo como loco, yo he sufrido más en desvelos, en naufragios. No tenés que demostrarle nadie a nadie. Dios a ti te hizo masculino y no tenés que mostrarle nada a nadie. A ti no te determina el tamaño de tu bíceps, al tamaño de tu tríceps, el tamaño de ninguna parte de tu cuerpo, ni tu altura. Eso no tiene que ver con masculinidad. La brutal presión que Goliat le hizo a David. Ay, ¿por qué me trajeron esta bailarina acá? Goliat pensó que la masculinidad de David se medía por su altura o por su grosor. La masculinidad se mide por nuestra identidad y nuestra relación con Dios. Alguien debe estar celebrando conmigo. La tercera expresión o la tercera esclavitud o el tercer engaño de la brutal presión para esclavizarnos tiene que ver con la presión que debilita con las expresiones del pecado. O sea, la brutal presión del diablo, de las circunstancias, de las personas, al final lo que te quieren llevar es a hacer pecado, a cometer pecado. Nunca te van a desafiar si sos hombre, predica a Jesucristo. Nunca te lo van a decir así. Siempre que utilizan esta fórmula verbal, si sos hombre, ¿a poco no sos hombre? Si verdaderamente fueras hombre. Esa fórmula a lo que te quiere llevar es a que cometas acciones pecaminosas, siempre, siempre. Siempre tiene que ver con el vicio, siempre tiene que ver con el golpe, siempre tiene que ver con el asesinato, siempre tiene que ver con el robo, siempre tiene que ver con la fornicación, siempre tiene que ver con el adulterio. El papá le dice al hijo, te voy a hacer hombre. Y lo lleva a un prostíbulo, lo lleva a un bar y lo acuesta con una prostituta y le dice, te hice hombre. Es la brutal presión. ¿O acaso no sos hombre? Como que si el hijo no fuera hombre y hasta los 13, 12 años lo va a hacer hombre porque se empina una cerveza o porque se acuesta con una mujer. Señores, somos hombres desde que nacemos. Porque la Biblia dice, hombre y mujer lo hizo. Desde que te hacen, desde tu concepción viene tu masculinidad. ¿Me están siguiendo? Quisiera estar presencialmente con ustedes y estar oyendo esas afirmaciones de así es, amén. Pero yo me estoy imaginando que esta palabra está bendiciéndote, está sacando lo mejor de ti. En 2 Corintios 11:18 la Biblia dice, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Pablo cayó en el pecado de gloriarse. Hablo como loco, no aguantó la presión brutal contra su identidad. Este no es apóstol, este no es apóstol, este no es apóstol. Lo sacaron de su casilla y dijo, les voy a mostrar que soy apóstol. ¿Acaso a usted lo han apedreado como a mí me han apedreado? ¿O lo han descolgado de los muros como a mí me han descolgado del muro? ¿Quieren que les demuestre quién es hombre? Y comenzó a abrir la boca y a llenarse, a gloriarse, a vanagloriarse. Tú no tienes que vanagloriarte de tus músculos. Eso no te hace hombre. Si tenés músculos, pues yo lo aplaudo, ¿eh? No estoy en contra del gimnasio, no estoy en contra de hacer pesas, no me vayan a malinterpretar. Estoy tratando de ayudarte. Estoy tratando de ayudarte a ti que sos papá a que puedas pensar en tus hijos. Que tu hijito desde que nació es hombre. Y no tenemos que presionarlo. Al final quiero mencionar algunas ideas cómo los padres podemos validar a nuestros hijos en su hombría. Y en vez de estarlo presionando, si lloras, no sos hombre. Es la ignorancia más grande. Sé que lo hacemos en buena fe. Queremos tener hijos así como contra balas, pecho en pelo contra balas. Y no es así, no es así. ¿Saben por qué no es así? Porque hay algunos que son lampiños, que no son muy velludos. En mis tiempos, ahora no es así, porque ahora creo que los hombres se rasuran el pecho. Pero en mi tiempo no era así. En mi tiempo el que tenía más pelos en el pecho y el botón, ¿verdad? Abierto, los botones hasta el ombligo para mostrar todos los cabellos que habían en el pecho. Solo estoy ilustrando que la brutal presión
nos quiere llevar a hacer cosas que son pecaminosas y que no debemos caer en esa tentación. Quiero pasar a la segunda enseñanza. Recuerden que estamos hablando de la brutal presión contra la masculinidad. Y estamos aprendiendo algunas enseñanzas para disfrutar lo que somos los hombres masculinos. Y lo primero es liberarnos de la esclavitud de la brutal presión. Número 2, valora tu género sexual. ¿Cómo tú puedes disfrutar que eres hombre, que eres masculino? Valorándolo. Tienes que tener una percepción correcta de lo que tú eres. Ahora, cuando yo hablo de esto, quiero referirme a David y a Salomón. Un día desafiaron a David, Goliat, diciéndole que no era hombre, menospreciándolo por su tamaño, etcétera. Ya hablé de esto. Pero David se hace viejo y en su vejez se imaginan lo que habla, bueno, las canciones que hicieron de David. El pueblo de Israel gritaba y cantaba: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Para la masculinidad de David, imagínense, mató a 10,000 y entre ellos a Goliat. Era un canto hacia la valentía, hacia la fuerza. David, de pronto en sus primeros días, fue menospreciado por su hermano mayor, Eliab. De pronto por Saúl: no vas a poder pelear contra él, te va a hacer picadillo. Todos no lo sentían muy hombre, muy grande, muy fuerte, muy guerrero para pelear contra Goliat. Ni su hermano mayor, ni el rey de Israel, Saúl, ni el propio enemigo Goliat. Pero al final de la historia, todos se rindieron ante David. Lo que se hablaba de David, lo que se cantaba de David, un tipazo. Nadie podía dudar de la masculinidad de David. Ahora está vencido, ahora está anciano y ama a su muchacho, a Salomón, a su hijo pequeño. Salomón, ven. Y entonces en la escritura se nos dice que Salomón fue desafiado por su padre, fue invitado por su padre a valorar su masculinidad. A ver si les hace sentido. Estoy leyendo 2 Reyes capítulo 2 versículo 1 al 2 y lo voy a leer en la Biblia Dios habla hoy, porque me parece que la traducción Reina Valera 60 puede dejar una laguna a mi criterio de confusión. Miren cómo dice la Biblia Dios habla hoy. David ya estaba próximo a morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón, no a su hija Salomona, a su hijo Salomón. El sustantivo hijo está conjugado en masculino, hijo, muy bien. El nombre también masculino, Salomón. Y esto fue lo que le dijo David a Salomón. Le dio instrucciones. ¿Cuál fue la instrucción? Tan importante lo que se habla cuando alguien ya va a morirse. Está dejando lo mejor de su vida. Va a hablar de herencia. Salomón llegó con la expectativa: mi papá se va a morir. ¿Qué es lo que tiene que decir? Esta fue la instrucción. Verso 2. Según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Pórtate como hombre. Toma ánimo y pórtate. ¿Se imaginan al viejito ya? Aquel que había matado a gigantes, aquel que cantaba: este David mató a 10,000. Que lo diga un tipazo, alguien que lo ha demostrado tanto, que no tenía que demostrarlo, pero ya esa era la percepción del segundo monarca de Israel, David. Y se acerca, ahora anciano, le dice: tengo algo que decirte, tengo algo que instruirte. Ya era anciano, de pronto su voz había cambiado. La Biblia no dice si estaba sentado, acostado, parado. Pero le dijo: Salomón, mírame a los ojos. Pórtate como hombre. Ahora, me gusta esta versión porque entiendo los verbos que tienen que ver con la identidad. En la Reina Valera 1960, de pronto ahorita están abriendo ustedes la Biblia o googleando. En la Reina Valera 60 dice: sé hombre. Y esta fue la instrucción que David le dio a Salomón: sé hombre. ¿Cómo le va a decir sé hombre? No tiene sentido. Uno es hombre desde que nace. Pero la Dios habla hoy al que es hombre. Ahora sí, ya que eres hombre, tu asignación, tu destino es: pórtate como hombre. Alguien tiene que seguirme. Eso es lo que el papá debe decirle a sus hijos. Esto es lo que debemos celebrar, nuestra sexualidad. Los hombres somos masculinos y venimos masculinos biológicamente desde que nacimos.
No es que la sociedad nos ha forzado a hacernos creer que ciertas personas con estas características son hombres. Y de pronto en la educación en algunas naciones, en esas naciones desarrolladas, superpotencias, superintelectuales, su gran grandeza, su gran descubrimiento es mostrarle a los niños que no solo hay dos géneros, sino tres o cuatro. Eso no viene de la Biblia. De la Biblia nos dice hombre y mujer. Y ahora David le está diciendo a su hijo, en otras palabras, Salomón, ¿ya te diste cuenta que eres hombre? ¿Ya te diste cuenta que sos masculino? Entonces simplemente como lo sos, así proyéctate, así compórtate, así habla, así vístete, no para mostrarle a nada a nadie, sino porque tú serás el rey siguiente de Israel, el tercer rey de Israel, el tercer monarca serás vos, y por eso tienes que comportarte como tal. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Espero que haga mucho sentido. A mí me ha bendecido como hombre, porque todos hemos tenido la brutal presión, con diferente canción, con diferente poema, en diferente situación, pero todos al final, yo que soy pastor, bueno, si verdaderamente eres pastor, ¿cuántos tienes en tu iglesia? Como que a mí me definiera si soy pastor, si tengo 10 o 20 o 50 o 100 o miles en la iglesia. Eso a mí me hace pastor, el tener personas en la iglesia, la cantidad, o el hacer grandes milagros. Han pasado milagros, o en la reunión que no hubo milagros ese día, él no fue pastor. Y si pusiera en tela de duda, siempre estamos sometidos a la brutal presión. Los pastores, los líderes, los políticos, los deportistas, los artistas, en fin, todo el mundo gozamos eso, pero somos libres en el Señor Jesús. Esto les va a gustar. ¿Cómo valoramos nuestro género sexual? He leído 2 Reyes capítulo 2 para enfatizar el ser y el hacer. Ahora, las acciones para afirmar tu masculinidad son consejos que quiero darles. Como naciste hombre, decide agradar a Dios comportándote de estas formas. A Dios, agradar a Dios. Porque si uno lee el contexto en 2 Reyes, cuando David está hablando a Salomón, ¿sabe cuándo lo desafió para portarse como hombre? No para acostarse con mujeres. Lo hizo porque se desvió Salomón después, tuvo 1000 mujeres. Pero ¿sabe qué fue? En el contexto de 2 Reyes 2, lo invito a que lo lea despacio en su casa. Era para guardar la ley de Dios. ¿Qué tal? Para caminar en la justicia de Dios. ¿Qué les parece? Todo lo contrario del mundo. Si sos hombre, fuma. Si sos hombre, fornica. Si sos hombre, embriágate. Si sos hombre, mata, golpea, roba. Pero en Dios, puesto que sos hombre, pórtate como hombre y guarda la ley de Jehová y guarda los mandamientos de Dios, camina integridad. ¿Acaso no se necesita más testosterona mientras todo el mundo se está embriagando y se están burlando de nosotros? Tomá, fumá y decir, no, yo no lo hago. Y no tenemos que ser engreídos y religiosos, simplemente, muchas gracias, no lo hago. Es suficiente. Se necesita más testosterona para decir no, muchas gracias al pecado. Eso requiere más hombría, requiere más valentía caminar en el camino angosto de Dios para agradar a Dios. Tiene que ver con Dios, porque al final Él es nuestro creador. ¿Quién te hizo masculino a ti? ¿Quién nos hizo hombres a nosotros? Dios. A Él es al único que debemos mostrarle por gratitud, por amor, lo que somos. Y la santidad, la integridad, la rectitud de vida, la fidelidad a la esposa, la rectitud en el trabajo, la veracidad al hablar, requiere, mis amigos, testosterona. Y esa es la masculinidad. Y no me estoy refiriendo solo a lo biológico, el carácter del hombre. Ahora, quiero darte estas sugerencias. Puesto que eres hombre, ya que eres masculino, compórtate y proyéctate como hombre. Primero somos, ahora hacemos y luego tenemos. Dice la Escritura que en este concepto de 2 Reyes 2, pórtate como hombre, yo lo aplico de esta manera. Usa ropa varonil, enamora y cásate con una mujer, no con un harem. Practica la unión conyugal con tu esposa, ten intimidad física, no con muchas mujeres, no fuera del matrimonio ni antes del matrimonio,
sino dentro del matrimonio con tu esposa. Eso es manifestar nuestra hombría. Tener sexo con una mujer y la mujer que es nuestra esposa. Te quiero recomendar también, evita expresiones y modales femeninos. Finalmente, evita el homosexualismo. Quiero invitarte, ahora que viene el Día del Padre, o que estamos en el Día del Padre, en el mes del Día del Padre, a que valides. Los hombres, nosotros los hombres, los papás, para los que son papás, tenemos un regalo del cielo y es validar a nuestros hijos. No hay otra persona que valide más la masculinidad del hijo y la feminidad de la mujer que papá. No es que somos más que nuestras esposas, cada quien juega un rol diferente. Ni el hombre sin la mujer, ni la mujer sin el hombre, según Corintios capítulo 11, versículo 11 y 12. No es ese mi tema. Mi tema es que Dios le dio una asignación de entre tantos personajes en la vida al papá sobre sus hijos para validar el género sexual de sus hijos. Quiero invitarte y darte algunas ideas. Escribí un libro que se llama Rompe las Máscaras. Ahí hablo a más detalle en este tema, pero quiero leerte este resumen. Valida y celebra la masculinidad de tu hijo. ¿Cómo lo haces? Número 1, señálale sus rasgos masculinos. Cada vez que haga algo, decirle, y aunque sea niñito de 3 años, el bracito, así un fideíto, qué brazones. Hay que señalar esos rasgos masculinos. Cuando mires que el niño se agarra y quiere jugar luchitas, tú no le estás diciendo, demuestra que esos hombres al pelear, no, él simplemente está jugando, él no está pensando, voy a mostrar que soy hombre. Como es hombre, y los hombres tendemos al combate, a la guerra, entonces cuando mires que esté haciendo cosas así o movimientos bruscos, celébrale, celebra cada detalle de la masculinidad de tu hijo, hazlo. Señala sus rasgos masculinos. Felicítale cuando tenga actitudes masculinas. 3, no te burles cuando su timbre de voz sea agudo. Hay razones, situaciones. Hay mujeres que su tono de voz es grave y hay hombres que su tono de voz es agudo. Eso no tiene que ver con masculinidad ni con feminidad. Generalmente los hombres tienen voces graves y las mujeres voces agudas, generalmente, pero a veces no es así. Eso no tiene que ver con la hombría ni tampoco con la feminidad. Pero si tu hijo varón no tiene esa voz grave, no te burles de él, no lo forces a hablar más ronco, no es que él quiera hablar agudo. Una más, no lo compare con otros niños. Si quieres validar la masculinidad de tu hijo, no diga, aprende a tu primo, mira, ese corre más rápido, aprende a tu otro primo, aprende al vecino, aprende a tu amigo. No lo estén comparando con otros niños. Y cómprale ropa masculina. Según tu cultura, cada cultura, El Salvador, Guatemala, Centroamérica, tenemos códigos de la masculinidad en el vestuario. Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a hablar de la mujer. Probablemente ninguna mujer me está escuchando, pero papá, tú puedes validar la feminidad de tu hija. ¿De qué manera? Ora al oído de ella. Cuando tú oras al Señor, está cerca a su oído y ahora haz una oración como esta. Gracias, Dios, porque me diste una princesa, me diste una bella hija. Gracias por darme una hija femenina. Desde que es niña, que ella sepa que el papá está reconociendo que la feminidad ya es una belleza. 2, exprésale sus cualidades femeninas. Esos movimientos, esa risa, esa manera de toparse la boca, señálala, celébrale, apláudele. Apláudele sus actitudes femeninas. No solo señálala, sino cuando tenga esas actividades o actitudes, entonces celébralo y apláudele. Evita compararla con otras niñas. Lo mismo que aconsejamos con los niños, lo mismo con las niñas. Evita burlarte de ella cuando su timbre de voz sea grave. Yo debo finalizar y agradecerte muchísimo. Tengo unos minutos más, pero déjeme expresar. Mi gran tema es la brutal presión contra la masculinidad. Y estoy hablando de 3 enseñanzas. La primera era, libérate de la esclavitud de esa brutal presión. La segunda era, valora tu sexo masculino. Valora y celebra que eres hombre y que eres masculino.
siéntete orgulloso que Dios te hizo hombre. Si hubieran mujeres, siéntanse orgullosas de ser mujeres. Pero número 3, y la tercera enseñanza en la cual quiero aterrizar es: camina en la libertad de la divina motivación. O sea, no te dejes esclavizar por la brutal presión. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Caminar en la motivación del cielo. Caminar en la libertad de la divina motivación. O sea, Dios te motiva y eso te hace caminar en libertad. Te declaro libre, hombre, a celebrar en este mes donde celebramos al Padre, en este 17 de junio donde celebramos a Papá. Estamos celebrando que hay una voz del cielo, que Dios algo tiene que decirnos, y en esa voz del cielo, en esa motivación del cielo, vamos a celebrar nuestra identidad. Esta divina motivación te invita ¿a qué? A comprender tu identidad. El cielo, Dios, la Biblia, te invita a que comprenda quién eres. Quiero leer 1 Corintios 15:10 y a propósito es uno de mis versículos favoritos que tengo. 1 Corintios capítulo 15 versículo 10. ¿Qué enseña la Biblia? Pero por la gracia de Dios, decía Pablo, soy lo que soy. Por la gracia, por el regalo inmerecido de Dios, soy lo que soy. Pablo no dice, por la gracia de Dios tengo lo que tengo y hago lo que hago. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo sabía quién era. ¿Sabes tú quién eres? Que eres un hijo de Dios, que eres un hombre, que eres un siervo de Dios, que Dios te cableó, que Dios te formó con ciertas actitudes y características. Y Pablo sigue diciendo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esa divina motivación te invita a comprender tu identidad. Y en esta reunión de hombres, en esta actividad de hombres, y felicito a la iglesia bautista, a Camil, a sus pastores, Roberto, y a los pastores encargados de caballeros, encargados de hombres, y todos los que están acá, a decirles que en reuniones como estas, donde se ora, donde se predica, nos ayuda a salir adelante. Reconocemos nuestra identidad y le damos la gracia a Dios. Gracias. Por mi origen comprendo que soy una criatura de Dios. Por mi origen y mi asignación comprendo que soy un líder de Dios. Por mi destino comprendo que soy un libre, un redimido, un restaurado por Dios. En 1 Corintios 15:10 decía que Pablo expresaba por la gracia de Dios. Es Dios quien nos hizo, es Dios que nos dio un origen, es Dios que nos da un destino, es Dios que nos da una asignación. La divina motivación, no la brutal presión, la divina motivación te invita a hacer como el resultado de saber quién eres. O sea, sí tenemos que hacer algo, sí debemos tener algo, pero el orden de la fórmula es ser, hacer y tener. El mundo te lo cambia y te pone el primer verbo tener. Si tenés, entonces podés llegar a ser y podés llegar a ser una persona. O sea, una persona distinguida, un siervo, un hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Esta motivación la encuentro en 1 Corintios 15:10, porque Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano, porque Él me alcanzó, porque Él me reveló quién soy, entonces ahora he trabajado mucho más, dijo Pablo. Claro, cuando uno sabe quién es, la identidad te lleva a la acción, pero no para demostrar, sino simplemente para cumplir nuestra asignación. Y eso me gusta. Y en el nombre de Jesús me pongo en los zapatos de David, hablando a los salomonos que nos están escuchando. Les digo, pórtate como hombre. Ya que eres hombre, entonces ahora sí, haz las cosas que hacemos los hombres. Caminar en la rectitud de Dios, pelear las buenas batallas, elegir nuestras guerras, elegir la guerra de la justicia, elegir la guerra de la verdad, elegir la guerra de defender a nuestra familia y sacarlo a flote en medio de toda esta crisis, de toda esta pandemia en el mundo. Aquí es donde se demuestra nuestro liderazgo, con paz, con tranquilidad, con fe. Debo terminar con Romanos 9, versículo 1 al 3. Pablo dijo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Mira qué pablazo mira qué tipazo Pablo. Por amor a Dios, entendiendo
quién era Pablo, porque él dijo, gracias a Dios soy lo que soy, y porque entiendo quién soy, he trabajado más, pero no yo, sino Dios en mí. De verdad, a, ¿hasta dónde llegó Pablo? ¿Hasta dónde lo llegó su hombría, su capacidad de ver su identidad? Hasta decir, Señor, estoy dispuesto a hacerme un lado, separado de ti, con tal de que mis hermanos, los que son mis parientes, se salven. Cuando un ministro, cuando un pastor, cuando un líder, cuando un presidente, cuando un congresista, cuando un empresario, cuando un papá sabe su identidad, está dispuesto a dar su vida por una causa, por la causa de Cristo, por la causa de su esposa, por la causa de su familia, a trabajar, a reventarse el lomo con tal de sacar a su familia adelante. Yo quiero agradecerles inmensamente y los dejo con Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada al pecado. David rogó a su hijo Salomón que se portara como hombre para caminar en los caminos de Dios. Los felicito por ser masculinos, los bendigo porque Dios los escogió para ser hombres. Manténganse en su masculinidad, no le tienen que mostrar nada a nadie, solo es un asunto entre ustedes y Dios. No nos hace hombres nuestra altura, ni nuestros brazos, ni nuestros músculos, ni nuestro pecado, ni cuántas mujeres hemos tenido, ni en cuántos vicios nos hemos dejado esclavizar. Nos hace hombres nuestro origen en Dios desde que nacimos, pero tenemos que proyectarnos como tal. Por lo tanto, quiero hacer una oración, si ustedes me lo permiten, y agradecerles inmensamente todos estos minutos que generosamente me brindaron con atención. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que la hombría viene del cielo, que tú nos hiciste hombres desde que nacimos y desde ahí plantaste en nosotros la masculinidad. Gracias porque nunca es tarde. Algunos de nosotros hubiésemos querido escuchar esto desde nuestra niñez y hubiéramos querido que nuestros padres, papá principalmente, tuviera esta revelación para educarnos y tratarnos bajo estos parámetros. Pero hoy entendemos, no importa la edad que tenemos, y por eso te damos gracias. Gracias, como decía el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y hoy levantamos nuestras manos para decirte gracias por habernos hecho hombres. Perdónanos si en algún momento abusamos de nuestra masculinidad, cometiendo pecado en vicios, cometiendo pecado en adulterios y fornicación, en peleas, en asesinatos. Perdónanos. Pensábamos que de esa manera evidenciábamos que éramos masculinos. Hoy reconocemos que no es por allí el camino. Hoy reconocemos que la masculinidad es para caminar en integridad, es para agradarte a ti, es para ser fiel a nuestras convicciones y valores cristianos, es para servir como sirvió Pablo, entregarse como se entregó Pablo. Ayúdanos, Espíritu Santo, y Dios, ayúdanos a caminar en esta hombría. Y te pedimos también que nos des la sabiduría, el valor para criar y educar a nuestros hijos, para afirmar la masculinidad de nuestro varoncito y para afirmar la feminidad de nuestra hijita. Padre, los bendecimos, bendecimos a la familia salvadoreña, bendecimos al matrimonio salvadoreño y bendecimos al hombre salvadoreño. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, un abrazo desde Ciudad de Guatemala. Soy su amigo, también soy un pastor, pero los abrazo, los bendigo y será hasta la próxima.